Apuntad esta fecha, 2 de julio de 2026, 48 horas exactas, para el arranque del Tour de Francia desde Barcelona. Y mientras Isaac del Toro entra a la ciudad condal, sonriendo, tranquilo, firmando autógrafos a los aficionados mexicanos que llevan cruzando el Atlántico toda la semana, el equipo estadounidense Lidl Trek, ese que la prensa española llevaba meses vendiendo como el gran rival hispano del UAE, ese que fichó a Juan Ayuso por millones y que presentó a Matías Esquielmose como su jefe de filas para grandes vueltas, acaba de estallar por dentro. Hay guerra abierta entre sus dos líderes. Hay rumores de salida del danés para 2027. Hay un Ayuso que la semana pasada perdió los nervios con la prensa española y soltó una frase que no se dice en horario deportivo. Y hay una plantilla que no sabe si va al Tour a trabajar para el español, para el danés, o directamente a repartirse etapas, como si esto fuera un cumpleaños con dos tartas. Y todo esto, queridos amigos, todo esto, 48 horas antes de salir a la carretera, contra el mexicano que hace 3 semanas exactas les metió 1 minuto y 29 segundos en una sola subida. Hoy os voy a contar exactamente qué está pasando dentro del autobús del Lidl Trek, por qué el danés está a punto de irse, por qué el español ya no puede más, y por qué esa crisis en realidad empezó el día que Isaac del Toro cruzó primero la línea del plató de Solaizón. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a soltar el nombre del equipo con el que Esquielmose ya está negociando su salida para 2027. Bienvenido a Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso a Wisconsin, ni a Copenhague, ni a la sede europea del Lidl Trek en Bélgica. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a la prensa española que lleva desde marzo intentando vendernos que Juan Ayuso era la esperanza de la hispanidad ciclista y que su fichaje por el Lidl Trek era el gran movimiento del año. Compárteselo al colega que te repite que Ayuso este año sí, este año va a por el podio del Tour, mientras el propio compañero de equipo del Vasco acaba de decir en danés que no piensa moverle un solo relevo, que llegue este video a México, que llegue a Colombia, que llegue a Ecuador, que llegue a los aficionados que llevan meses viendo con desconcierto cómo la prensa hispana infla a un ciclista que ni su propio equipo respalda. Vamos al lío. Para entender lo que está pasando en el Lidl Trek, hace falta entender antes cómo se llegó a este punto. Y aquí no os voy a contar la versión de marca ni la de AS. Os voy a contar la verdad. Juan Ayuso, ciclista español nacido en Barcelona, pero criado deportivamente en Javea, llegó al UAE Team Emirates en 2022 con 20 años y con el cartel de ser el próximo gran ciclista español desde Contador. Pasaron 4 temporadas en el UAE, 4 temporadas donde Ayuso, en lugar de crecer como jefe de filas, se pasó todo el tiempo protestando por su rol de gregario del esloveno Tadej Pogačar, filtrando disgusto tras disgusto a la prensa española y generando dentro del vestuario emiratí una tensión que ya era pública y notoria desde el Tour de Francia de 2024, cuando Ayuso hizo una carrera despistada, se descolgó del ritmo del equipo y terminó abandonando entre críticas de sus propios directores. Recordadlo, queridos amigos, esto es fundamental. Ayuso no salió del UAE porque el equipo lo echase, salió porque él mismo empujó la puerta, porque no aceptaba compartir tabla con Pogačar, porque quería ser el número 1 en un proyecto propio, y cuando el UAE le puso enfrente el fichaje de Isaac del Toro, que llegó con un perfil parecido al suyo pero 5 años más joven y con más humildad, el vasco supo que su tiempo en Emiratos se había terminado. Buscó salida, la encontró y fichó por Lidl Trek, y aquí es donde se cocinó el desastre, porque Ayuso llegó al Lidl Trek en la temporada 2026, en enero, presentado a bombo y platillo como líder para grandes vueltas, contrato millonario, cita mediática con toda la prensa española, fotografías con el maillot rojo del equipo americano, discurso oficial. Juan es el proyecto para el podio del Tour de Francia. Todo bonito, todo perfecto, salvo un detalle enorme. Y ese detalle se llama Matías Esquielmose.
Porque Matías Skjelmose, danés de 25 años, campeón nacional de Dinamarca, ganador de la Vuelta a Suiza en 2023, ganador del Tour de Romandía, ganador de la Amstel Gold Race del año pasado, ganador de la Vuelta a los Alpes, ya llevaba 3 temporadas siendo presentado por el propio Lil Trek como el jefe de filas danés del proyecto de grandes vueltas. 3 temporadas, con contrato hasta 2027, con un palmarés que, dicho sea de paso, es infinitamente superior al de Juan Ayuso en carreras por etapas World Tour, y sin haberle avisado nadie de la casa de que le iban a fichar a un rival directo para compartir jerarquía. Skjelmose se enteró, según fuentes belgas, exactamente 4 días antes de que se anunciase el fichaje. 4 días. Es decir, el danés se enteró leyendo la prensa, prácticamente. Y ahí es donde empezó la olla a hervir. Vamos con las citas exactas, porque es fundamental que juzguéis vosotros. En una entrevista con el diario danés Politiken, publicada el 23 de junio, Matías Skjelmose dijo textualmente: os lo leo despacio. Puedo trabajar con Juan si es necesario, puedo colaborar, pero no soy un gregario. Eso quede claro desde el primer día, palabra por palabra. No soy un gregario, eso quede claro desde el primer día. Traducido al castellano del vestuario, esa frase significa una cosa muy concreta. Si en los Pirineos hay que elegir entre esperar a Ayuso o soltarle en la carretera, Skjelmose se va a soltar. Si en las etapas de media montaña hay que tirar por Ayuso o dejar a Ayuso descolgado, Skjelmose se va a dejar. Si hay que atacar en el Tourmalet, aunque Ayuso esté fundido, Skjelmose va a atacar. Y todo eso, queridos amigos, dicho por escrito, en danés, en un periódico oficial, a 10 días del Tour. Eso es exactamente lo que en el ciclismo se llama, y perdonad la crudeza, plantar cara. No es una queja de vestuario, no es un desliz de rueda de prensa, es una advertencia pública, firmada, publicada, cargada. Y Ayuso la ha leído, vaya que la ha leído, los directores del Lille Trek también, la prensa danesa, la neerlandesa, la belga, la italiana, todas la han recogido. La única prensa que no la ha querido publicar en portada, adivinad cuál, ha sido la española. Y atentos, porque la cosa no se queda ahí. Ayuso, que ya venía tocado tras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de junio, donde Isaac del Toro le metió una humillación de 2 días seguidos, respondió con una entrevista al medio anglosajón The Athletic el 26 de junio. Y en esa entrevista, queridos amigos, se le fue la olla, textualmente. Preguntado por cómo llevaba la presión de los medios, Ayuso soltó, palabra por palabra, os lo leo tal cual. Es que si lees la puñetera prensa, tampoco te ayuda mucho. La palabra fue más fuerte todavía, pero en este canal no vamos a repetirla. La palabra existió, la grabación existe. The Athletic no la censuró. Y esa frase, dicha por un ciclista profesional de 23 años, a 10 días del Tour de Francia, a la prensa internacional en inglés, sobre la prensa de su propio país, no es un desliz, es una explosión. Es la señal más clara de que Juan Ayuso ha perdido el control mental de su propia narrativa. Está enfadado con la prensa española por haberle criticado la salida del UAE. Está enfadado con la humillación de Auvergne. Está enfadado con Skjelmose por no aceptarlo como líder. Está enfadado, básicamente, con su propia elección de haberse ido del UAE en su momento. Y ese enfado, queridos amigos, es el peor combustible mental posible para arrancar 3 semanas de Tour de Francia contra el UAE, de Pogačar y del Toro. Si te ha gustado el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube nos empuje. 2. Suscríbete a Asfalto en Llamas y activa la campanita para no perderte los videos diarios del tour que arrancan mañana. 3. Y esta es la más importante, compártelo al colega del grupo que te dice cada semana que Ayuso este año sí va a subirse al podio. Que lo lea, que lo vea, que le hierva a él también, porque en 2 días exactos, en Barcelona, cuando arranque la contrarreloj por equipos, vais a ver en directo lo que os estoy contando aquí en detalle. Un Lidl Trek desordenado, un Ayuso nervioso, un Skjelmose distante y un UAE
que va a rodar como un solo hombre. Vamos con la segunda parte. Y aquí viene el Zasca, el gordo. Porque para entender la magnitud real de la crisis del Lidl Trek, hay que ir a los números. Y los números, atentos, no mienten. Vamos a comparar el estado de los tres grandes equipos que llegan al Tour como candidatos al podio: UAE, Visma y Lidl Trek. La radiografía real de las últimas 72 horas, dicha con datos, con nombres y con hechos verificables. Dato número 1. Bajas de última hora. UAE, Team Emirates, XRG, 0. 0 bajas de última hora. Los 8 corredores confirmados el 29 de junio son exactamente los 8 corredores que van a salir el sábado en Montjuic. Pogačar fresco, Del Toro fresco, Yates fresco, McNulty, Wellens, Polit, Vermeersch, Grosschartner, todos frescos. Visma Lisa Bike, 3 bajas mayores. Van Aert por lesión de codo. Laporte por rotura del cuádriceps. Affini con caída reciente y al 70%. Piganzoli convocado de urgencia 7 días antes del Tour. Y en el Lidl Trek, 0 bajas físicas, sí, pero una fractura interna abierta entre 2 jefes de filas que no se aceptan, más una moral por el suelo, más un tercer líder, Ciccone, según fuentes italianas, disgustado por el papel de tercera espada. Es decir, si sumamos salud del proyecto, el Lidl Trek está peor que el Visma. Peor. Y el Visma llega con la mitad del equipo lesionado. Dato número 2. Palmarés en el semestre 2026. Y este dato es demoledor. Del UAE contamos: Isaac Del Toro con 3 carreras World Tour por etapas ganadas, más el subcampeonato del Giro 2025, más el récord de Solaizón. Pogačar con 13 victorias en 15 días de competición, incluidos 5 monumentos y 2 vueltas por etapas. Total del bloque UAE clasificable en la primera mitad de la temporada: 19 victorias entre sus jefes de filas. 19. Del Visma, Vingegaard con una gran vuelta ganada, el Giro, contra un cartel rebajado. Total, una victoria de referencia. Del Lidl Trek, Schielmosse, con una victoria de etapa en la Amstel Gold Race y algún top 10 suelto. Ayuso con 0 victorias World Tour en 2026. 0, repito, 0. Ni una sola victoria en carreras World Tour para el jefe de filas nuevo del Lidl Trek en toda la temporada del año en que su equipo lo presentó como candidato al podio del Tour. 0. Y la prensa española, esa misma que se acuerda de recordarnos la carrera de Ayuso cada vez que puede, no ha publicado ese dato en portada ni una sola vez. Todavía está esperando el titular. Yo llevo esperándolo desde marzo. Vosotros también, imagino. Dato número 3. El cara a cara directo entre Ayuso y Del Toro en 2026. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Etapa 7. Gran Colombier. Ayuso atacó a 6 kilómetros de meta. Del Toro lo cazó a 1,5 kilómetros de la cima y le sacó 24 segundos en la línea. Al día siguiente, etapa 8. Plateau de Solaizón. Ayuso, en un día de estado de gracia, pulverizó el récord anterior de la subida que estaba en poder del propio Jonas Vingegaard desde 2022. Y aún así, con esa exhibición histórica, Ayuso perdió 1 minuto y 29 segundos con Del Toro. 1 minuto y 29, en una sola subida. El mexicano ganó etapa, ganó carrera, ganó récord absoluto. Ayuso quedó segundo con daños psicológicos. Y esa herida, queridos amigos, es la que ha detonado toda la crisis actual del Lidl Trek. Porque Schielmosse leyó ese resultado y pensó, con toda la razón del mundo, que si Ayuso no puede con un gregario del UAE, no puede ser su líder en el Tour. Si un mexicano 5 años más joven te mete minuto y medio siendo tú de tu mejor día, es que la jerarquía del equipo está mal montada. Y de esa lectura nació la entrevista de Schielmosse a Politiken. Y de esa entrevista nació la guerra civil actual. Y os voy a dar el bonus track, el dato 4, que no estaba en el guión oficial. La comparativa de contratos. Y esta es la que remata a la moral del Lidl Trek. Según información pública, filtrada por Escape Collective y confirmada por Wielerflits, Ayuso ficha por el Lidl Trek con un salario anual estimado de 6 millones de euros anuales. 6 millones. Schielmosse, con contrato en vigor desde 2025, cobra 4 millones y medio. 4 y medio. Es decir, el danés que ganó la Amstel Gold Race, la Vuelta a Suiza, la Vuelta a los Alpes y el Tour de Romandía,
cobra 1,5 millones menos que el español, que este año no ha ganado ni una sola carrera World Tour. Repito, 1,5 millones menos al año. Ahora entendéis por qué Skjelmose está furioso. Ahora entendéis por qué el danés ya está negociando salida para 2027. Y ahora entendéis, sobre todo, por qué el Lead Trek va al Tour de Francia con la moral por el suelo y con un equipo dividido en dos bandos. Porque el dinero, queridos amigos, no cura egos, los alimenta. Y en el Lidl Trek, ahora mismo, los egos están comiéndose entre sí a plena luz del día. Y aquí es donde entra Isaac del Toro. Isaac del Toro, que en este exacto momento, mientras nosotros grabamos este video, está en el hotel del UAE en Barcelona, firmando autógrafos a los aficionados mexicanos que han cruzado el Atlántico. Sonriente, sereno, con cero declaraciones incendiarias, con cero peleas internas, con cero rumores de salida, con cero drama. Un mexicano de 22 años que sabe, porque los datos se lo dicen, que llega a Barcelona en el mejor momento posible de su carrera, con 3 carreras World Tour ganadas en el semestre, con el récord del Plateau de Soleson en la mochila, con la confianza absoluta del jefe del equipo, Maxine, con Pogachar reconociéndolo como pieza clave, y con la confirmación práctica sobre la carretera de que puede hacer sufrir a cualquier rival del pelotón, incluido Ayuso, incluido Vingegaard, incluido Seixas. Es decir, mientras el rival español del UAE se está pudriendo por dentro, a 48 horas del Tour, el mexicano gregario del UAE está más entero, más frío y más listo que nunca. Y esa diferencia de estado emocional, queridos amigos, se paga en la carretera, se paga en los descuentos de segundos, se paga en la moral del pelotón, se paga en los abanicos y en las caídas, se paga en cada tramo donde alguien duda un instante en pedalear con todo. Y esta semana, cuando arranque el sábado la contrarreloj por equipos en Barcelona, ya vais a ver el reflejo directo de lo que os estoy contando aquí. Hay que decirlo claro, Isaac del Toro no necesita provocar a Ayuso, ni tirar dardos a Skjelmose, ni hacer declaraciones en podcasts británicos, ni en entrevistas al Politiken. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña y aire limpio. El resto se lo da el cronómetro, los vatios y las piernas. Y todo eso, los datos lo demuestran sin un solo asterisco. Le está dando la razón a él, no al Lead Trek. Porque las carreras no se ganan en los comunicados oficiales del equipo. Se ganan en los Pirineos, en el Macizo Central, en los Vosgos, en el Jura y en los Alpes. Y en esos 5 escenarios, contra un Lead Trek en guerra civil, contra un Ayuso perdiendo los nervios con la prensa, y contra un Skjelmose que ya está firmando papeles para irse a otro equipo el año que viene, lo que va a pasar este julio no es solo una carrera, es una masacre con bandera mexicana ondeando al fondo, y con el pobre Juan Ayuso pagando el precio de haber creído, hace un año, que salir del UAE era una buena decisión. Y aprovecho para algo más antes de cerrar, porque la crisis del Lead Trek no se la come sola la escuadra americana, se la come entera la prensa española. Porque después de que Skjelmose publicase su entrevista en danés a Politiken, después de que Ayuso soltase su puñetera prensa en The Athletic, después de que la propia dirección del equipo filtrase que el danés está negociando salida para 2027, ¿cuántos titulares en la prensa española han recogido esa guerra abierta? Contadlos. 0 portadas, 0 análisis, 0 editoriales, silencio absoluto, aprobación por omisión. Cuando un español pierde los nervios con los medios, todos miran al techo. Cuando un mexicano de 22 años entra al hotel del UAE, todos sacan la lupa a buscarle alguna sombra. Y así llevamos 15 años, queridos amigos, 15 años de doble vara de medir. Pero esta vez la cosa va a ser distinta, porque este canal está aquí, porque vosotros estáis aquí, y porque Isaac está ahí, en Barcelona, sobre la bicicleta, dejando que las piernas hablen lo que la boca de Ayuso ya no puede callar. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. El Lidl Trek, equipo estadounidense presentado en enero como el gran rival del UAE en el Tour de Francia 2026, llega al Grand Depart con una crisis interna abierta. Matías Skjelmose ha declarado públicamente que no piensa ser gregario de Ayuso. Juan Ayuso ha perdido los nervios con la prensa española en una entrevista a The Athletic.
y los rumores de la salida del danés para 2027 circulan por toda la prensa belga y neerlandesa. Todo esto a 48 horas de la contrarreloj por equipos de Barcelona. Mientras tanto, Isaac del Toro entra al hotel del UAE, sonriente, sereno y con 3 victorias World Tour por etapas en el semestre. La radiografía no podría ser más desigual. La radiografía no podría ser más contundente y la radiografía no podría ser más mexicana. Prometí al principio del video el nombre del equipo con el que Schielmose está negociando su salida para 2027. Os lo doy con matices, porque hay que hacerlo bien. Según filtraciones cruzadas de la prensa belga y la neerlandesa de las últimas 72 horas, 2 nombres se están manejando con fuerza. Bahrain Victorious, que perdió mucho tirón tras las salidas de sus últimas figuras, y Movistar Team, que curiosamente busca un jefe de filas europeo con carné para 3 semanas, ahora que Sian Wijk de Brooks arrastra problemas físicos. Los 2 equipos están, según esas mismas fuentes, ofreciendo cifras superiores a los 4,5 millones actuales del danés. ¿Cuál de los 2 se llevará el gato al agua? Se decidirá. Según el propio Schielmose ha filtrado a un compañero belga, después del 20 de julio, es decir, cuando ya haya pasado la primera semana del Tour y todos veamos qué es lo que realmente ha pasado dentro del equipo. Coincidencia deportiva perfecta. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Matías Schielmose se va del Lead Trek al final de temporada por el dinero? ¿O creéis que se va porque simplemente no soporta compartir jerarquía con Juan Ayuso tras la humillación que ha vivido el español en Auvergne? Escribid abajo dinero o Ayuso, los leo todos. Y dejadme también en el mismo comentario si creéis que Juan Ayuso será capaz de aguantar mentalmente las 3 semanas del Tour con este ambiente en el equipo, o si creéis que vamos a abandonar antes de París, como ya hizo en 2024. Escribid aguanta o abandona. Tengo 2 videos ya preparados con cada escenario y los voy a publicar según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí escribiéndolo, dale al like, suscríbete a Asfalto en Llamas. Si aún no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con cualquier aficionado español que siga creyendo que Ayuso este año va a estar peleando el podio del Tour. Y nos vemos en el próximo, que en 48 horas exactas arranca el Grand Depart desde Barcelona y este canal va a estar publicando cada día, con guiones frescos, análisis afilados y datos que ni Marca ni As os van a dar. Nos vemos en la carretera ya.